Como decía Carpi, fue un buen tiempo el compartido con muchos de vosotros en el retiro de antes de la pandemia. Han cambiado ya las cosas bastante. Me llamaba la atención ahora el tiempo previo que hemos tenido, cómo se hace muchas veces verdad en uno la invitación que el salmista o los salmistas hacen frecuentemente a lo largo de todos los salmos, en los que se nos invita a cantar un cántico nuevo, y esto se hace muchas veces más real y más patente cuando está uno de visita en otras iglesias, en las que la dinámica de los cánticos no es que sean necesariamente nuevos cánticos, pero sí que se nos hacen nuevos por el hecho de que son cánticos que cantaba en el pasado y ahora se cantan otros. Cada iglesia tiene una casi idiosincrasia particular a la hora del tiempo de compartir estos espacios de alabanza. Así que espero que a todos hayamos sido bendecidos por este espacio anterior. Se me ha olvidado el mando. Dice salir al mando y te voy a poner, porque te queremos oír desde atrás. Puedo alzar más la voz si hace falta, creo. Pues entonces, y si no se escucha, pues me hacéis, alguno de los que estáis más lejos, me hace, porque se me puede ir la pinza y olvidárseme que tengo que hablar un poquito más fuerte. Se escucha bien ahora mismo, ¿no? En este tono. Muy bien, pues quería compartir con vosotros un tiempo de reflexión. Supongo que todos sabéis lo que es un eslogan, ¿no? Es una expresión, una palabra normalmente que se utiliza en el campo del marketing, de la publicidad. Etimológicamente hablando, el origen de la palabra eslogan es una importación del galaico escocés, que significa, como veis ahí, grito de guerra. Así que es interesante notar esto, que se utiliza esta palabra para identificar justamente las cualidades de un producto, las cualidades de un servicio que se pretende ofertar, y los eslóganes forman parte habitualmente de los elementos más poderosos de las redes de marketing para hacernos comprar determinado tipo de productos. Un buen eslogan pretende reforzar la imagen de la marca, diferenciarse de la competencia, comunicarnos una necesidad. Son frases publicitarias muchas veces sobre las cuales se construye el éxito de una empresa. El producto puede ser más o menos bueno o malo muchas veces, pero el eslogan diferencial es el que muchas veces marca la diferencia. Y son tan poderosos que con el tiempo, a veces, si son buenos, llegan a formar parte de la propia cultura popular, ¿eh? Y forman parte de la sociedad en la que nos encontramos. Y hay eslóganes inolvidables que evocan con mucha claridad la imagen del producto. Por ejemplo, si yo dijera la chispa de la vida, ¿a qué os evoca? Coca-Cola, ¿veis? El poder de un eslogan, no estás diciendo nada. Estás solamente diciendo estas sencillas palabras y tienes la evocación de Coca-Cola. Seguramente los más jóvenes dirán, pues la chispa de la vida Coca-Cola, porque es un eslogan un poquito antiguo. Cuando lo puse, digo, me parece a mí que a lo mejor se lo dije a uno de mis hijos, dice, ¿qué es la chispa de la vida? Digo, bueno, esto pasa por estar ya fuera de contexto. Pero si dijera, por ejemplo, te da alas, Red Bull te da alas, ¿veis el poder del eslogan? Red Bull es el que te da alas. Si decimos, ¿quién no te abandona? O pregunto, ¿quién no te abandona? Rexona, ¿vale? Somos muchos de la misma quinta, ¿ves? Y si decimos quizá un poco más raro, porque tú lo vales. L'Oreal, vale, está bien. Y si sencillamente hago así, y añado, ahí está, BMW, y porque acompaña la pregunta, ¿te gusta conducir? Fíjate que poco, un gesto, una sencilla pregunta evoca una imagen de marca. Ahora, tenemos que hacer una advertencia con los eslóganes. Hay que interpretarlo de forma coherente y adecuada, porque efectivamente Coca-Cola puede refrescar, sobre todo si tienes un mal día de calor y tal, pero ¿realmente Coca-Cola es la chispa de la vida? Pues evidentemente que no. Y tú lo vales aunque no seas un usuario o una usuaria habitual de L'Oreal.
Y bueno, Red Bull te puede dar alas, pero no compruebes la calidad de estas alas tirándote de la Girarda o de cualquier otro sitio de esto, ¿verdad? No podemos tomarlos tal cual, sino que hemos de interpretarlos correctamente para que sean de utilidad y no se nos vuelvan en contra. ¿A qué viene todo esto? Pues que el título con el que quiero reflexionar en esta mañana con vosotros es este. Cuidado, cuidado con los eslóganes, con los eslóganes. Y especial cuidado con los eslóganes bíblico-cristianos. Y pongo esta expresión entre comillas. Que nadie se ofenda con lo que voy a estar compartiendo, sino dejarme que me explique hasta el final para tomar conciencia de lo que os digo. No se trata de una falta de respeto al texto bíblico, sino de una consideración en cuanto a cómo nos acercamos al texto bíblico. Si yo digo, por ejemplo, siguiendo con estos eslóganes, ¿cree en el Señor Jesucristo? ¿Veis que bien respondéis? Igual que a los eslóganes anteriores, ¿vale? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Comunica, y no vamos a entrar en el detalle del texto, sino solamente lanzar algunas preguntas, ¿vale? Comunica este texto que os acabo de mencionar, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, la realidad de una salvación que se hereda transgeneracionalmente. Eso es lo que dice. Si se interpreta, digamos, eslogánicamente, ¿vale? ¿Es este un principio de aplicación personal para todos, en todo tiempo y en todo lugar? ¿Veis cómo hay que interpretar el texto? ¿O es más bien una promesa específica para una persona específica, en un concreto específico y en una situación específica? Quizás vayan por ahí los tiros, no entramos en el debate, pero solo lo planteamos. ¿Y si decimos, Dios es amor? ¿Es verdad o mentira? Pero estas tres palabras se pueden interpretar eslogámicamente. Bajo esta premisa se puede justificar cualquier tipo de conducta que supuestamente se sustente en el amor. ¿Por qué? Si Dios es amor, no puede ir en contra de ninguna manifestación de amor, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Pues que, por ejemplo, en la actualidad los ideólogos de género cristianos justifican todo en base a un supuesto amor justificado porque Dios es amor. ¿Dónde se encuentra entonces el equilibrio necesario entre todos los atributos de Dios? Entre ellos el amor, la justicia y la santidad. Y no es un texto bíblico, pero no sé si os suena. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Es verdad o mentira? Hay poder en el nombre de Jesús, pero con frecuencia a gritos de en el nombre de Jesús. Ves y escuchas cuestiones de lo más extremas y dañinas y aberrantes de una pseudo espiritualidad evangélica que mancha el nombre del Señor al que teóricamente se pretende glorificar y honrar. Y así podríamos seguir un ejemplo, otro ejemplo, sin parar. De esta manera reducimos la palabra de Dios a una colección de lemas, de amuletos, de eslóganes que son sumamente perniciosos para el creyente y para el no creyente. De tal manera que hacemos decir a las Escrituras lo que no dicen, convirtiéndolas en fetiche, en superchería, en amuletos. Y esto trae graves consecuencias. ¿Sabéis de dónde nacen los eslóganes? Es importante, porque yo me atrevería a decir que casi todos tenemos alguno, casi inconscientemente. Hay un libro que se titula En busca de la verdad, de Derek Big. Si no lo conocéis, es una joya. Y él plantea cómo se genera esta forma de pensar y de interpretar las Escrituras, de acercarnos a ellas, creando nuestros eslóganes particulares. Él dice en este libro, que os recomiendo, qué es lo que significa la teología del ejemplo como fuente de la creación de eslóganes bíblicos.
Él dice que es interpretar la Biblia tomando lo que Dios ha aprobado en un lugar. Es una sencilla definición, pero muy clarividente. Lo que Dios ha aprobado en un lugar, momento y circunstancias determinados, lo aprueba para todos los lugares, momentos y circunstancias. Tiene unas implicaciones brutales a la hora de acercarnos al texto bíblico. Con estas premisas levantamos incluso edificios teológicos de un incidente aislado de las Escrituras. Y suponemos y ponemos estos ejemplos bíblicos como el cimiento para sustentar nuestro punto de vista. En un ejemplo perdido en las Escrituras que muchas veces está absolutamente descontextualizado. Así que esto es la práctica justamente de la descontextualización. Cuando aislamos un texto de su contexto, entonces todo el texto pierde su sentido, pierde el sentido original del mismo. Deja de ser el texto expreso de la Biblia la palabra de Dios. Fijaos lo que os digo. Cuando interpretamos la palabra de Dios de esta forma eslogámica, deja de ser para nosotros la palabra de Dios en cuanto a su interpretación. Por lo tanto, estamos tocando lugar santo, porque es acerca de la revelación de Dios. Es absolutamente indispensable que en la lectura, en la visión de la palabra de Dios, en su estudio, contextualicemos para no caer en el error de tomarla como un eslogan. ¿Qué pasa con esto? Que requiere esfuerzo y disciplina. Mala noticia. No podemos ir a la Biblia aligeradamente, quedarme con lo primero que leo, esto es para mí, el Señor me ha dicho. No podemos hacerlo de esta manera. Quisiera seguir abordando este asunto, pero haciéndolo intentando matar dos pájaros de un tiro, ¿vale? Por una parte, mostrar cómo evitar de una manera práctica caer en la teología del ejemplo o la descontextualización del mensaje. Es decir, algunos principios que hemos de asumir a la hora de acercarnos a las Escrituras para evitar crear eslogans que nos engañen. Y en segundo lugar, hacerlo tomando como referencia un texto que con frecuencia abordamos como eslogan. Es decir, la teoría y la práctica de esto. Bajo estos tres puntos. Primero, el texto solamente, exclusivamente perdido y aislado de todo como eslogan. Y veremos el ejemplo. El contexto inmediato como fuente iluminadora. Veremos el ejemplo y también veremos el ejemplo del tercer paso. El contexto extendido como la realidad patente del mensaje final y auténtico de las Escrituras al respecto de ese asunto. Ahora, os decía, el primer paso, el texto como eslogan. Podríamos hacer un sondeo de cuáles son vuestros textos preferidos y tal para ver cómo los estamos interpretando, si de una manera acertada, conforme a las Escrituras o como un eslogan más. Yo voy a escoger uno y sobre ese estaremos viendo. Posiblemente uno de los textos más conocidos de las Escrituras. Romanos 8:28. ¿Quién no se ha refugiado alguna vez en este texto? Allí encontramos las palabras del apóstol Pablo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿veis cómo respondemos con facilidad? Es bueno, es bueno. Pero a ver los matices con los cuales nos acercamos a esta respuesta casi automática y genuina, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué sigue diciendo el versículo? La respuesta natural y primaria es: a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Ya la segunda parte del versículo 28 empieza a cojear, porque no solemos tenerla en la memoria tan fresca. Este pasaje, quizás junto al de Juan 3:16, uno de los más conocidos de las Escrituras, ¿no? Y no sé si habréis escuchado esto antes. Este texto es uno de los más peligrosos que hay en la Biblia. Este texto es uno de los textos más peligrosos y, fíjate, y más dañinos que hay en la Biblia.
Y alguno estará temblando ya que va a decir este. Y sería bueno que estuvieseis así a la defensiva, ¿eh? Eso es bueno. ¿Por qué? Porque solemos interpretarlo y aplicarlo descontextualizadamente bajo los principios de la teología del ejemplo. Es decir, el problema no es el texto. El problema es cómo tú y yo nos acercamos al texto. Cuando nos acercamos enlogámicamente o enlogánicamente, acabamos con conclusiones como estas. Si a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien y no tengo trabajo, ¿qué se supone? El Señor me va a dar un trabajito. Si estoy enfermo y el texto me dice que a los que a Dios aman todas las cosas ayudan a bien, ¿cuál es el bien? Salud. Y si tengo problemas en el ámbito familiar, del color que sea, ¿cuál va a ser la acción para bien del Señor en mi vida? Que se resuelvan positivamente los problemas, no es que se compliquen más. Y si quiero tener hijos y no tengo hijos, ¿qué mayor bien me podría dar el Señor que darme 1, 2, ya 3 puede ser mucho? Pasa de ser bien a ser un problema, no lo sé. Y si mis recursos económicos son limitados, ¿cuál es el bien? Pues, ¿cuál va a ser? Que el Señor actúe favoreciendo mayores ingresos. ¿Realmente esto es así? ¿Es así siempre? ¿Es así necesariamente? ¿No? ¿Cuál es el problema entonces con el texto? Que tenemos la tendencia a aplicarlo enlogánicamente. Y eso tiene consecuencias devastadoras y brutales. ¿Cuáles son? Tiene consecuencias devastadoras y brutales porque nos inventamos promesas. Nos inventamos promesas. Y cuando nos inventamos promesas, lo que ocurre es que estas promesas que nos hemos inventado nos llenan de desesperanza cuando vemos que no se cumplen. Porque perdemos la esperanza al poner la esperanza en un error interpretativo. Hemos interpretado un texto inadecuadamente, hemos puesto nuestra fe en este texto según lo hemos interpretado, y cuando no se cumple, y en vez de estar en el paro se me complica más la vida, y en vez de tener salud me viene más enfermedad, y entonces empezamos, ¡ay! ¿Qué es lo que está pasando? No lo entiendo. Hermano, no podemos descansar en el error. Esto es muy peligroso. He estado sentado en esa silla, no me he planteado si era fiable o no era fiable. Por fe me he sentado en ella, no me he caído. Pero mi fe valía para algo si esa silla hubiese tenido una pata débil que no me sustentara. O sea, yo podía tener la mayor de las confianzas en esa silla. Pero si una pata estaba rota, ¿qué va a ser mi fe? ¿Me va a sostener la fe en una silla de 3 patas? Pues por toda la fe que yo pueda tener, acabo en el suelo. La fe no vale de nada si la verdad no es el soporte de la misma. Cuando depositamos nuestra fe en una mentira, estamos abocados al abismo. Y muchas veces hacemos mentir a las Escrituras, haciéndolas decir lo que no dicen, interpretándolas como un eslogan. ¿De qué vale depositar la fe en el poder, decimos, en el contexto católico romano? ¿De qué vale depositar la fe en una imagen de madera, de oro y de plata? No sé si hay aquí algún católico, no lo sé. Pero muchas veces nosotros, desde una mirada quizás un poquito altiva y superficial, nos reímos. Pobres inocentes. Depositando su fe en un pedazo de madera. Y después vamos nosotros, que somos mejores, y depositamos nuestra fe ¿en qué? En un texto bíblico al que hacemos decir lo que no dice. Y somos más listos, pero más dignos de lástima que ellos. Porque hemos convertido la palabra de Dios mal interpretada en un
ídolo más. No es de madera ni de oro ni tal, es mucho más bonito, lo espiritualizamos, pero no deja de ser lo mismo. Aplicar este texto tan importante de la manera en que lo aplicamos muchas veces nos hace caer en la desesperanza. ¿Y sabe cuándo caemos en la desesperanza? ¿Cuál es el siguiente paso? Decepción. Primero, el brutal golpe de la desesperanza. He perdido la esperanza, pero es que ahora además me siento decepcionado. Un dictador como Stalin, dictador soviético Stalin, decía: la verdad es testaruda. La verdad es testaruda y se abre paso como el agua, lenta pero constante e imparable. ¿Qué pasa? Que si interpretamos un texto bíblico como este de forma errónea, vamos a ser más tarde o más temprano confrontados con la verdad de ¿qué? De que mi salud va para atrás, que me quedo sin trabajo y voy para atrás, que pierdo la casa, que se me muere mi hijo, que se me muere mi mujer. Y entonces a esta desesperanza inicial le sumamos la decepción. Más tarde o más temprano nos vamos a topar con una realidad que va a poner de manifiesto que habíamos puesto la fe en un error interpretativo, no en la palabra de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? La perplejidad y la duda se hacen omnipresentes ya, no las quitamos de encima. El miedo, la duda, la ansiedad pasan a tomar el control de nuestra vida. Estamos absolutamente desestabilizados. El horizonte se vuelve oscuro. No encontramos respuestas a nuestras preguntas. No hay certidumbre, no hay esperanza. ¿Y sabe qué es lo más razonable? Entrar en una crisis de fe. Y la crisis de fe ha nacido por interpretar la palabra de Dios como un eslogan. ¿Y qué ocurre al final de este camino descendente? Como hemos dicho, desesperanza, decepción, deserción. Pero es normal. A veces criticamos al hermano o no hermano, al hermano que se va de nuestras filas. Es coherente muchas veces. Es coherente que se vaya. Si ha fundamentado su fe en una mala interpretación bíblica y le ha fallado, pues es normal que se desespere, que se decepcione y que finalmente deserte. Es coherente. Quedarse aquí es hacer un teatro. Por eso muchos abandonan la fila al sentirse traicionados. Los que lleváis más tiempo en el Evangelio seguramente le estáis poniendo cara a hermanos que se sintieron absolutamente decepcionados, desesperanzados, perdieron la confianza, la fe en el Señor. ¿Por qué? Porque pusieron su fe en una mentira, no en la palabra de Dios, sino en la palabra de Dios mal interpretada. Y como decía, es lógico la decepción, es la reacción natural al sentirnos engañados y decepcionados. Nos vamos por patas, ¿no? Ahora, ¿qué hacer para evitar tomar el texto como eslogan y no sufrir estas devastadoras consecuencias? Es el segundo punto que os compartía. El contexto inmediato como fuente de luz. No podemos quedarnos con 3 palabras sueltas del texto bíblico, hacerlas nuestras y después sentirnos decepcionados porque no se cumplen. Hemos dicho que Romanos 8:28 dice los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no dice eso, dice más. Ahora no lo tengo puesto delante y a lo mejor ya no nos recordamos, pero empieza diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién puede continuar con el versículo 29? No leyéndolo. ¿Veis qué trampa tenemos? Hemos focalizado, atomizando toda la Biblia en 3 palabritas del versículo 28 del capítulo 8 de Romanos. Ni siquiera nos sabemos el 28 entero. Pero ya el 29, ¿quién se sabe el 29? Pues el 29 es el texto que arroja la luz al 28. No caeríamos en interpretar mal el 28 y caer
como hemos dicho, desesperanzados, decepcionados y desertando de las filas si nos hubiéramos preocupado de ver el 29? Qué sencillo, qué fácil. 29 que dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Como decía, rara vez conectamos el 28 con el 29. Sin embargo, es un numerito. Se encuentran pegados del uno al otro. El 29 es el antídoto para no tomar aligeradamente y equivocadamente el 28 y sufrir las consecuencias. ¿Qué luz arroja el 29 sobre el 28? Pues fijaos, lo más importante de todo, se puede entrar en muchos contenidos más, ¿no? Pero lo más importante es que el 29 identifica cuál es nuestro mayor bien, hermano. Ahí está la clave. Ahí está la clave. El 29 identifica cuál es el bien que en el plan de Dios quiere traer a nuestra vida. Y ya veis cuál es: la conformación a la imagen de Cristo. La conformación a la imagen de Cristo. Que nuestra forma de ser, de andar, de vivir, sea cada vez más la forma de Cristo. Por esto es lo de ser conformados. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santo y sin mancha no es otra cosa que la identidad propia de Cristo Jesús. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo cada día nos parezcamos más, seamos conformados a la forma de Jesús. Nos dice lo mismo en Colosenses 1:28. Dice: a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Hermano, Él desea que cuando nos convertimos como niños espirituales, transicionemos a la adultez, a la mayoría de edad, a la mayoría de la semejanza de Cristo. El proyecto de Dios es tener muchos hijos como su Hijo con mayúscula. Ese es el proyecto de Dios. Nada es más importante en el proyecto eterno de Dios que el hecho de que tú y yo vayamos siendo transformados paulatinamente, sin cesar, continuamente, a la imagen de Cristo. ¿Y sabes una cosa? Este es nuestro mayor bien, del versículo 28. Y para llegar a conseguir nuestro mayor bien del versículo 28, para hacerlo posible, es más que probable que el Señor tenga que traer a nuestras vidas cosas que no queremos y que no nos parecen nuestro bien. Ejemplo, estamos reiterándonos en ello: paro, escasez, enfermedad, problemas familiares, la propia muerte. Y todo esto es manifestación del amor de Dios buscando nuestro bien supremo: ser transformados a la imagen de Cristo, hacer surgir de nosotros el Cristo que llevamos dentro por su Espíritu Santo. Hay un ejemplo ilustrativo de esto que es muy significativo. En la galería de la Academia de Florencia, algunos habréis estado, yo no he estado. Me gustaría mucho estar alguna vez, creo que no voy a estar nunca. Pero bueno, allí se encuentra la imagen imponente del David de Miguel Ángel. Una escultura de casi 6 metros de alto. Tiene que ser alucinante ver eso, ¿no? Y ver el detalle, la perfección de la forma. Quienes lo han visto, muchos quedan como sin palabras al ver la impresionante perfección de esa majestuosa escultura. Ahora, cuando tú ves esa escultura, aparte de ver esa belleza, ¿qué ves? Sobre todo, ¿qué es lo que ves? Por lo menos yo veo la grandeza de Miguel Ángel, la grandeza del autor.
¿Cómo pudo Miguel Ángel ver en un bloque inmenso de mármol esta figura? Porque él la estaba viendo. Yo vería un pedazo de piedra deforme. Él estaba viendo, aquí hay un Miguel Ángel. Perdón, aquí hay un David. Aquí hay un David. ¿Cómo pudo sacarlo? ¿Cómo pudo sacarlo de ahí? En esta escultura está ahí al fondo de la galería, pero para acceder a ella se pasa por aquí. Y aquí a los lados, no se ve muy bien ahí en la imagen, hay obras a medio acabar. ¿Sabes cómo le llaman a este caminito que llega a la crista esta principal? La Galería de los Esclavos. Qué nombre extraño, ¿verdad? Pues aquí tenéis uno en primera línea. ¿Qué son? Esculturas inacabadas de Miguel Ángel, que tienen un valor extraordinario porque permiten a los especialistas ver el proceso a través del cual Miguel Ángel era capaz de sacar estas obras de arte de una mole de mármol. Se aprecian los golpes más rudos del cincel en determinadas zonas y los más suaves en otras, e incluso la piedra ya pulida y terminada en otros espacios. Se ve el proceso arquitectónico. Quienes la han visto dicen que estas obras inacabadas comunican una especie de lucha interna de la obra queriendo salir de la esclavitud de la piedra. Es muy bonita la imagen, ¿no? El trabajo quedó inconcluso. Por eso quedaron esclavizados dentro del mármol la obra que quería sacar ahí. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Dios en su gracia, en su misericordia, no nos va a dejar a medias. No quiere un grupo de hijos esclavos. Quiere ver entre nosotros a Miguel Ángeles. A David. A David, me confundo con los nombres. No quiere galería de esclavos en medio de las filas de sus hijos. Obras a medio terminar. En palabras de Job, Dios quiere acabar lo que ha determinado de ti y de mí. Quiere acabarlo. Quiere liberarnos de nuestra carne que ahoga y esclaviza el Espíritu Santo que tenemos dentro. Quiere liberar en nosotros la imagen de Cristo que quiere salir por el fruto del Espíritu Santo y que está prisionera en nuestro mármol de carne o en nuestra carne de mármol. Quiere transformarnos a la imagen majestuosa y gloriosa de su Hijo Jesucristo. Este es el proyecto de Dios. No para nuestra gloria, no para nuestro lucimiento, sino para la gloria del artista divino, para su gloria. Y sabes, hermano, ese es nuestro mayor bien del versículo 28, como decíamos antes. Y a veces las cinceladas de liberación para quitar la escoria que sobra para hacer surgir la imagen de Cristo van a ser dolorosas. Y puede que incluso lleguen a significar una vida de más dolor y tragedia que de alegría y cántico. ¿En qué consiste esta implementación del carácter de Cristo en nosotros a golpe de cincel y para nuestro mayor bien? Pues en la transformación de nuestro carácter. La transformación de nuestro carácter. Implementar o implantar en nosotros el carácter de Cristo mismo. En Gálatas nos dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Veis ahí la liberación del que nos habita? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el que se tiene que manifestar. Quizás la expresión de Juan el Bautista es más clara. Es necesario que yo mengüe y que tú crezcas en mí. Es la liberación del esclavo. Es implementar en nosotros el fruto del Espíritu de Gálatas 5. Ya sabéis, Él quiere que nosotros fluyamos como canal del Espíritu Santo manifestando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese carácter de Cristo quiere hacerlo brotar de ti en mí porque tenemos el Espíritu Santo
como esclavizados en nuestra carne, en nuestros miedos, en nuestro pecado, pero el Señor se ha propuesto sacarlo a relucir y que seamos, como dice en Efesios 1:4, santos y sin mancha delante de Él. Pero no solo transformar nuestro carácter a través de este proceso de santificación, sino también trabajar a otro nivel que muchas veces no tenemos en cuenta, hermano. Muchas veces focalizamos nuestra vida en la necesidad de santidad, de lucha contra el pecado, etcétera, etcétera. Sin embargo, vivimos emocionalmente desequilibrados, afectados por el daño que nos hizo el pecado. Este desequilibrio emocional no es vivir en pecado, necesariamente, puede conducir a... De este asunto se habla poco, pero creo que es muy importante, porque a veces somos salvos de la pena del pecado, pero seguimos esclavizados a las consecuencias del pecado en nuestras vidas que nos afectan emocionalmente. Y vemos el paradigma de Jesús, el ejemplo de Jesús, como ejemplo del equilibrio emocional, ¿vale? Allí en Primera de Pedro, ¿qué nos dice? En capítulo 2, versículo 20 al 23, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Sí, sí que te lo merece, no hay gloria ninguna. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y fijaos qué mala noticia, hermano, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, para recibir golpes y responder de forma diferente. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Como Jesús? ¿Cómo? Sigue diciendo, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Dejándonos ejemplo de qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y cuál es el ejemplo? Mira, Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. ¿Pero qué? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué vemos ahí? La vida emocional de Jesús sujeta al Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces hemos sido salvos del poder del pecado, sin embargo, basta que alguien nos pise un poquito y reaccionamos con violencia. Salvos pero violentos. No, el Señor quiere salvos y transformados emocionalmente también, en un proceso de transformación y restauración de las emociones dañadas que tenemos como consecuencia del pecado que hemos cometido o que han cometido con nosotros. Abusos, malos tratos, una educación paterna que lo han hecho lo mejor que han podido, pero nos han dejado destrozados emocionalmente y vamos toda la vida cargando con ese daño emocional que nos hace disfuncionales emocionalmente. El Señor quiere liberarnos también y puede liberarnos también de esto. Y a añadir además en este proceso de transformación el propósito de vida. El Señor quiere transformar nuestro carácter, el Señor quiere que tengamos equilibrio emocional, pero el Señor quiere que tengamos claro cuál es el propósito de nuestra existencia, nuestra misión particular como hijos, descubrir este propósito. No sé si recordáis la canción esta de los 60, de los Stop, se llamaban, que decía, 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Ese es el objetivo de la sociedad en la que vivimos. 3 cosas hay en la vida, dejamos de engañarnos. Salud, dinero y amor. Lo demás, da igual. Buscaba en internet cuáles eran las siguientes frases. Dice, 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Yo no sabía esa parte ya. Me cogió demasiado bien. Dice, y que dé gracias a Dios. Pues con ella uno vive libre de preocupación. Qué bonita, la verdad, la canción. Qué humanista la canción. Qué fracaso si vivimos en esta dinámica. Hermano, el propósito de nuestra existencia no es tener salud, dinero y amor en todas las vertientes multicolores que pueden tener estas 3 expresiones. Tengo una mala noticia. El objetivo último de tu vida es
o no es que sea feliz. El Señor no busca tu felicidad ni la mía. Oh, qué pena, ¿verdad? Hubiera sido bueno que la buscara. Pero Él no busca nuestra felicidad en base a la salud, dinero y amor. Como hemos dicho, Él busca nuestra transformación. Y ese es el propósito específico de nuestra existencia. Transformar nuestro carácter, equilibrarnos emocionalmente y, como dijera Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. ¿Cuál es la razón de tu existencia aquí? Y Pablo dice cómo cumplió su ministerio. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercana. Y dice, ¿pero qué? Pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios tiene un plan único para tu vida y este debe de ser el propósito de tu existencia y de la mía. Y en virtud a eso, ordenamos nuestras prioridades, nuestro estilo de vida, nuestra forma de andar. Cada cosa puesta en su sitio adecuado. Nuestro dinero deja de ser la razón de ser, nuestra salud, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestras relaciones. Todo cambia porque se ordenan las prioridades. No se trata entonces de ti ni de mí. Se trata de Él. Y entonces todo ha de ser reenfocado en este bien superior. Y decíamos que el tercer y último punto, aparte de este contexto inmediato, es el contexto extendido, ¿vale? Para entender bien el sentir del texto. El contexto extendido es el marco del cuadro, ¿vale? El que lo reúne ya todo. Allí en Efesios 1, 13 y 14 encontramos estas palabras. En Él, en Cristo también vosotros, que dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿veis el proceso, no? Está en negrita un poco, sí. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y qué dice ahí en negrito y subrayado? Para alabanza de su gloria. ¿Cómo? Entonces yo no he oído el evangelio, yo no he sido sellado y he creído en él para vivir feliz y comer perdices. Pues no se trata la salvación de mí. Pues parece que Pablo tenía una visión distorsionada, al menos diferente a la mía. Él decía, para alabanza de su gloria. Este es el marco. Para alabanza de su gloria. Para la mayor gloria de Dios. Los versículos anteriores a este que tenemos escrito ahí inciden de una manera machacona en esta misma idea. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. En pocos versículos, el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos en Éfeso, mirad, no sois vosotros, no soy yo, es Él, y para alabanza de su gloria. El objetivo último de la cruz no es tu salvación. No es mi salvación. El objetivo último de la cruz es poner de manifiesto la mayor gloria de la gracia de Dios. Y eso nos empequeñece. Perdemos el primer lugar en el escenario. El objeto de tu vida y de la mía, como decimos antes, no es ser felices. Qué pena, pero es eso. No es que todo nos vaya bien, a la usanza de la sociedad y de nuestro tiempo. Es vivir y sufrir por y para la mayor gloria de Dios. De tal manera que los que nos rodean, al vernos, no tengan más remedio que rendirse ante la majestad de esta obra que está en proceso. Tu transformación y mi transformación a la imagen de Cristo, lo cual glorifica al artista divino. Y ante esa visión,
aunque sea una obra en tránsito, pero ya atisban los cambios importantes. Cuando tu vecino, tu vecina, tu marido, tu hijo, tu padre, tú lo ves y dices, aquí pasa algo. Este no es el mismo, esto es un milagro. Si mi padre era un no sé qué, o mi madre un tal, o mi hijo, o mi vecino, o mi compañero, y ahora mira lo que está empezando a hacer. Dios se ha glorificado ante esa visión. La cuestión última, entonces, hermano, es asumir esta pregunta. ¿Qué somos? ¿Qué eres? ¿Qué soy? ¿Cómo estamos viviendo? Podemos vivir y honrar a Dios como Davises, aunque seamos Davises en potencia saliendo poco a poco, ¿no? O vamos a vivir como esclavos, una obra a media, siempre mediocre, siempre quejumbroso, siempre llorando, siempre... La medida de nuestra transformación es la medida en la que la gloria de Dios se manifiesta a través nuestro. Ciertamente hay una buena noticia, es que el Señor acabará de una manera u otra su obra. Como decíamos antes, Él acabará lo que ha determinado de cada uno de nosotros. Pero a veces, ¿sabes cómo va a acabar? Vamos a andar así toda la vida y cuando muramos o el Señor venga, transformación. Seremos transformados en última instancia. Pero habremos perdido la oportunidad de vivir así, de tal manera que nos vean, glorifiquen a Dios por nuestro testimonio. Mientras permanezcamos en este cuerpo de muerte, para nuestro bien y para su mayor gloria, Él va a trabajar en nosotros concienzudamente, intentando liberar la imagen de Cristo que llevamos dentro por su Espíritu Santo. Yo no sé de qué material estás hecho tú. Yo sé del que estoy hecho yo. Yo estoy hecho de cuarcita, quizás de los más duros. Entonces, intuyo que por eso el Señor pues tiene que trabajar conmigo a golpes de brutos y duros. Ojalá tú seas de plastilina, ¿verdad? Que el Señor te coja en sus manos, te modele, te moldee y haga de ti fácilmente, sin dolor, una obra perfecta para su gloria. El Señor quiere liberarnos de nuestro yo caído que nos esclaviza, haciendo, como decía antes, brotar al Cristo que llevamos dentro por su Espíritu Santo que nos habita. Hermanos, dejemos de confiar en eslóganes que nos inducen al error. Efectivamente, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero os propongo esta paráfrasis quizás más comprensible. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien o les ayudan a ser transformados a la imagen de Cristo para la mayor gloria de la gracia de Dios. Que esta verdad nos aliente cuando nos lleguen los golpes de cincel. ¿Y sabe una cosa? A lo mejor no te han llegado, que lo dudo, pero te van a llegar sí o sí en la vida. El Señor quiere quitar de ti y de mí lo que sobra. Pretende liberarnos de la esclavitud de nuestra propia carne. Como hemos dicho, transformando nuestro carácter, equilibrando nuestra vida emocional, centrándonos en el propósito real, auténtico de nuestra vida y ordenando nuestras prioridades. Así que dejémonos, abandonémonos por fe en las manos del escultor divino y sin resistencias o las mínimas posibles, dejémosle obrar en nuestra vida, que Él sabe lo que quiere para ti, que es lo mejor para ti y tiene los recursos para hacerlo. Él siempre busca nuestro mayor bien y su mayor gloria. Que el Señor nos ayude a tener esta mirada diferente acerca de sus proyectos y también a la hora de acercarnos a la Biblia no cometer errores peligrosos. ¿Qué os parece, Iván? Señor, queremos darte gracias porque tú eres el artista, Señor, el artista divino, Padre,
buscan nuestro mayor bien, pero con tus ojos, no con los nuestros, Padre. Ayúdanos a depositar nuestra fe en ti, a confiar, a abandonarnos en tus manos soberanas, Señor, a saber que aunque no entendamos muchas o casi nunca las cosas que tú haces y permites en nuestra vida, podemos y debemos descansar en ti, agarrarnos a ti, permanecer en ti como el pámpano en la vid, Señor, para que tú nos transmitas tu fuerza, tu vida, Señor, tu suficiencia en medio del dolor y en medio de la dificultad. Gracias, Señor, por la riqueza impresionante de tu palabra que nos habla y nos habla conforme a nuestra necesidad. Ayuda tú, Señor, a que esta tu palabra pueda calar profunda en nuestros corazones, Señor, y contribuya a liberar cada vez más a la parte tuya que está en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.